Celebración de las bodas de la razón y el corazón. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. Bueno, queríamos compartirle este pequeño fragmento del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, y lo traemos porque, bueno, la categoría de sentipensante o sentipensamiento es una categoría que en la materia ha tenido un lugar central, digamos. El marco tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos de las epistemologías del sur, que bueno, ahora también vamos a entrar un poco por allí, pero bueno, con esto que vamos identificando, que es esta disociación bien occidental entre la razón y la mente, también con una jerarquización de la mente o la racionalidad por sobre la corporalidad, también de la asociación de lo masculino y lo femenino en relación al cuerpo y la mente, y también a la interpretación de todo esto que estamos conversando en relación a un pensamiento bien dicotómico. Bueno, un poco esto de la categoría de sentipensar y poder unir estas dos expresiones tiene mucho que ver con una manera de poder tener una perspectiva más integral acerca de la cosmovisión que tengamos del mundo, digamos. Bueno, y algo de lo que también veníamos conversando que podemos introducir con la categoría de sentipensamiento nos pasa y resonamos también bastante similar a lo que traíamos a colación antes de cuerpo política, que es esto de poder empezar a jugar con los conceptos de moverlos de lugar, interpretando también la época actual, esta coyuntura en donde, bueno, jugamos un poco como a intercalar, ¿no? Esto de cuerpo política, la política del cuerpo, a jugar con estas categorías, y lo mismo con esto de sentipensamiento o pensar el senti, ubicando, bueno, qué es lo que nos pasa hoy y poder desde allí también jugar un poco con estas conceptualidades. No sé si hay que agregar eso. No, y lo traemos también a Galeano en torno a narrativas, digamos, a esta materia que están ustedes cursando, participando. Bueno, y también que es la construcción de narrativas a través de las emociones, de los sentires, digamos, de esto como narramos nuestras experiencias desde el trabajo social. Entonces, bueno, sí, nos parecía pertinente. También trae mucho en relación al corazón, Sí, ¿no? Este escrito. que de alguna manera, como un poco adelantarnos a lo que vamos a desarrollar después, pero nosotros en la materia, cuando la estábamos dictando, y bueno, este año espero que la podamos armar nuevamente, trabajamos mucho con la recuperación de las emociones, como decíamos, de los sentimientos que se van poniendo, pero también que aparezcan otros conceptos asociados a el desarrollo de las emociones o al desarrollo del sentir. Por eso, digamos, esta búsqueda permanente de que no quede disociado, que no sean dos cuestiones escindidas, en donde una se invisibiliza y se le da lugar a la otra, o una se oculta y la otra tiene más preponderancia, o bueno, no, hay que sentir, entonces todo es sentimiento, pero no hay lugar para reflexionar o adquirir pensamiento ahí donde todo es Pensamiento crítico. que también a veces nos suele pasar en trabajo social y era parte de una ubicación. Estoy como haciendo una línea de vinculación, pero muchas veces aparece que por ahí tiene el nombre de catarsis, digamos, en donde también hay muchos momentos donde aparece así como muy verborrágicamente una serie de cuestiones que nos pasan y que aparecen de forma catártica. Sí, que tienen que ver con lo que decíamos antes de los malestares. Por eso también nos preguntábamos cómo poder narrar o cómo poder dar cuenta, explicitando también las potencias, ¿no? Los deseos, las potencias, las necesidades, pero no como falta, como carencia,
sino también en relación a esto que nos permite caminar, ¿no? También trayendo un poco algunos modos de nombrar lo utópico por Galeano. No, pensaba en esto de habitar la tensión, que en esto Sí. del esfuerzo por no dicotomizar, digamos, que por ahí puede sonar bien, puede sonar como una buena apuesta. El tema es cómo eso tiene una traducción en la práctica, digamos, porque siguen imperando, o sea, sigue un imperio, digamos, acerca de que hablar de nuestras emociones está mal, pero también a la vez tenemos naturalizado que es necesario hacer catarsis y sacarme de encima cosas que traigo y que queden allí. Y entonces, bueno, un poco también muchas veces hablamos de esto, bueno, cómo se habita todo eso que lo podemos llamar incomodidad, que es, bueno, todas estas emociones que yo traigo de los centros de práctica, de las intervenciones, de la práctica social, todo ese cúmulo de emocionalidades, cómo lo traduzco, cómo lo traigo, pero después también en un mismo ejercicio, sin disociarlo y con tensión, poder encontrar alguna forma de canalizarlo, digamos. Y también lo que pensaba, esto, porque parecería que llegamos a los lugares y en realidad las afectaciones vienen desde hacia afuera, ¿no? Pero también tiene que ver con estos modos de conocer qué es lo que traemos también, ¿no? Tiene que ver con nuestras memorias, con nuestras historias, con nuestras recuperaciones, de cómo llegamos y cómo nos involucramos, cómo somos partes también en estos sujetos situados, en este conocer también, ¿no? En relación, ¿no? a estos espacios académicos de las prácticas. Sí, también al darle lugar a las emociones, a los sentimientos, de alguna manera empezamos como también un canal como de investigación, digamos, en relación a nuestras propias formas de conocer el mundo, porque tenemos formas de conocimiento del mundo, de interpretación del mundo, pero después, digamos, cuando eso si queda escindido de los marcos teóricos de los cuales tenemos que explicar aquello que vemos o que transitamos, ahí es donde a veces puede aparecer como jerarquizaciones en relación a cómo se expresa, y por eso, digamos, bueno, hay que lograr, digamos, atravesar esa situación. Bueno. Sí. Y lo que queríamos avanzar un poco es en relación a contarles sobre cierto marco epistemológico, digamos, desde donde en realidad también podemos estar dialogando y traemos también como concepto el diálogo, porque vamos a pecar de eclécticos y poner en diálogo distintas corrientes distintas. Pensaba que pegar de ligar, ¿no? Seguir sí. Ligando cuestiones del encuentro, ¿no? Del encuentro, del diálogo, en relación a distintas corrientes, distintos escritos, distintas autoras, distintos autores que nos permiten ahí comprender un poco este mundo, ¿no? Corte y ligadura. Bueno, ya mencionaba Martín en relación a las epistemologías del sur, digamos como modo también de posicionarnos, de poder pensarnos en nuestras América Latina, ¿no? En nuestra América Latina, y en toda la producción de saberes, de conocimientos y nuestras, decíamos, de historias y memorias que traen nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, nuestros conocimientos de estas tierras, ¿no? De estos territorios. Un referente, digamos, que veníamos hablando es Aníbal Quijano, que trae el término de la decolonialidad, ¿no? Decolonialidad en relación del poder, ¿no? Del poder, del saber, que siempre nos hemos situado con una referencia no centrado en los conocimientos, en los pensamientos eurocéntricos. Entonces esa ruptura para poder situarnos de estos lados. ¿A quién más mencionábamos sobre los feminismos? Sí, a Rita Segato. Sí, Rita Segato. Sí, de hecho en Lorena Camnal este concepto de territorio, tierra, cuerpo. Sí, habla mucho de corporalidad y la colonialidad en términos de arrasamiento, ¿no? De nuestros cuerpos. Primero fue como la conquista de los cuerpos y de ahí obviamente toda la configuración del patriarcado. Sí, pensaba mucho en este concepto, ¿no? De pienso, luego existo, que es como una terminología que tenemos ahí como bien arraigada
y no como antítesis, pero también esto del estar siendo como una filosofía que también está arraigada en los pueblos latinoamericanos, o el concepto del buen vivir, que también lo intentamos incorporar, digamos, más asociado a la cultura andina. Sí. Como traer, digamos, a reflexión, digamos, parte de toda la cultura latinoamericana o del sur global, digamos, que también tiene como unos aportes que no son solo de nuestra América Latina, sino también de otros sitios del mundo, digamos, que no suele ser lo predominante a la hora de pensar la organización de las diferentes cátedras o los marcos de lectura. Sí. Y con esto no es como priorizar unos por sobre el otro, digamos. Es como una aclaración que también vengo como en una reflexión que a veces como que parece que hay que decirlo, ¿no? Como esto no es en contra de, no es como una antítesis de, pero bueno, de alguna forma es necesario armar justificaciones de por qué también es importante traer esto como elementos fundamentales para pensar este tipo de materias o de prácticas, ¿no? Sí. Por otro lado, en este ligar, en este poner en diálogo o poner en tensión también, ¿no? Otras referencias vienen en torno al materialismo histórico y dialéctico, basado sobre todo porque traemos lo que es la educación popular, el teatro de las personas oprimidas, también basado, ¿no?, en la educación popular como referencia. Sí, el psicodrama. El psicodrama, que ahí ya van a ser otros lados, Sí. más de pensamientos más europeos, Pero pero con que una son adaptación. claros, digamos que son... Sí, porque lo pensé más en relación A Moreno. a Freire, claro, eso, a Freire más desde la educación popular y a Moreno como más desde el psicodrama, pero, pero bueno, sí, son traídas, es como concepciones epistemológicas traídas y que fueron reflexionadas en torno a las realidades de ese momento y lo que tratamos de hacer, digamos, digamos, estas referencias, poderlas traerlas nosotros también a nuestros tiempos, ¿no? Y por ejemplo, en relación a la educación popular, bueno, podemos traer en estos tiempos a Claudia Corol, Sí, ¿no? claro. Que en este materialismo histórico también no solo trae a Freire y las experiencias actuales de América Latina, sino también, por ejemplo, habla mucho de grupalidad, entonces referencia a Pichon Rivière, ¿no?, como propuesta para pensar los procesos grupales y estos encuentros con el otro, también desde una concepción de la enseñanza y el aprendizaje muy afín, ¿no? Quienes Pavlovsky, esto que vos traías del psicodrama, también a Pavlovsky. Sí, Pavlovsky, Kesselman, que son como dos de los Kesselman, referentes acá. Sí, bueno, que... Sí, porque de alguna manera nosotros, una de las cuestiones que siempre intentamos ahí como reflexionar, y el marco teórico también está pensado en función de eso, es como repensar el espacio áulico, el territorio áulico, en donde lo dialógico, que el concepto de dialógico, digamos, no pensarlo solamente como algo dado. Cuando se piensa lo dialógico desde Freire o está pasando en Ulloa también, en este esfuerzo de no dar por sentado, digamos, o como un sentido común, que lo que significa poner en diálogo algo, sino, bueno, todo un esfuerzo que el concepto de diálogo tiene que traer en términos de la democratización misma del concepto de diálogo, en donde hay que establecer muchas reglas. Bueno, voy avanzando en esto, pero a la hora de pensar, digamos, o repensar una forma de habitar entre docentes y estudiantes, una forma u otra de habitar ese espacio áulico, bueno, va siendo necesario incorporar diferentes autores con diferentes miradas, con diferentes perspectivas, con diferentes enfoques, para que realmente nos podamos dar un debate si es posible habitar de una manera u otra ese espacio áulico, entre docentes y entre estudiantes, sin que por ese sentido se altere, digamos, que nosotros como docentes seguimos teniendo
el mandato de ser quienes dirigimos esa clase o quienes llevamos al menos la línea sobre la cual se va a trabajar, pero sí que el estudiantado tenga una forma, tenemos una apuesta porque se apropie del espacio, de ese territorio de una manera diferente, digamos. Sí, que pensaba también que por eso traemos en esta electiva el rol de coordinación de grupo, Sí. ¿no? De coordinador, coordinadora, coordinadores de grupo, ¿no? Cómo orientar determinado proceso desde otro lugar, digamos, que tiene que ver con un adentro y un afuera en torno a esta mirada y esta orientación, a esta guía. Exactamente. Y estamos en los albores de los 15 minutos para hacer el segundo coro. Sí, dale. Sí. O sea que podríamos dejar y... Sí. ¿No? Sí.